Queridos amigos, ¿cómo están? Buenas noches, soy la doctora Liz Padilla. Oigan, pues antes que cualquier cosa, feliz año, feliz 2024. Y bueno, pues esta es la primera cápsula del año 2024. Y bueno, pues como siempre, decirte que existen conceptos jurídicos con los cuales debemos tener cuidado. Si tú eres servidor público, evidentemente debes saber lo que significa una evolución patrimonial y cuáles son las consecuencias jurídicas que ésta tiene. Recuerda que la declaración patrimonial y de conflicto de intereses y la declaración fiscal pues se encuentran determinadas en el artículo 108, último párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Y es una restricción al ejercicio de los derechos humanos de todos los servidores públicos. Es decir, si eres servidor público, bueno, pues tienes que realizar tus declaraciones patrimoniales de forma obligatoria. No hay forma en que no las tengas que realizar. Entonces, bueno, realizar una declaración patrimonial indica o es precisamente para que te fiscalicen. Para que te fiscalicen qué es lo que estás realizando o si estás llevando a cabo, ¿no?, correctamente la aplicación de recursos públicos o si no estás obteniendo capital que no sea producto precisamente de tu cargo como servidor público. Bueno, desde esa perspectiva tenemos que en todos los mayos los servidores públicos tienen que hacer una declaración de evolución patrimonial, es decir, cada año qué fue lo que obtuviste o si no has obtenido, bueno, pues cómo están tus cuentas bancarias, por ejemplo, cuáles son los bienes que tienes, es decir, cuáles son todos tus activos. Entonces, esta evolución patrimonial va a servir específicamente para efecto de que te fiscalicen, para determinar si existe la posibilidad de la comisión de una falta administrativa, sea grave o no grave, y también la posibilidad de la existencia de un delito cometido por hechos de corrupción. Entonces ya sabes, dos líneas, ¿no? La línea administrativa, evidentemente, y la línea penal. Bueno, pues esta evolución patrimonial será fiscalizada, digámoslo así, por los órganos internos de control. De hecho, tú la vas a encontrar en el artículo 26 al artículo 31 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Y los órganos internos de control, tienen la facultad de que cada año pueden hacer aleatoriamente verificaciones de evolución patrimonial hacia los servidores públicos que salgan, digámoslo así, sorteados, ¿no? O que tengan la suerte de que se les vaya a fiscalizar, ¿no? Que se les revise. Es decir, si de un grupo de servidores públicos que pertenecen a determinado ente de la administración pública, el 10%, ¿no?, determina la reglamentación interna de esta evolución patrimonial, bueno, pues, y en ese 10% sales tú sorteado, pues entonces se te podrá verificar. Aquí hay varios temas que yo considero importantes, que no solamente es que se te verifique, sino que si sales sorteado, por lo general, hay reglamentos internos. No voy a decir de qué entes de la administración pública, pero sí les quiero comentar que hay entes de la administración pública que lo que hacen es, si sale sorteado un servidor público, pues entonces le voy a solicitar más información de la que ya está en su evolución patrimonial. Y de hecho en esos reglamentos señala que es obligación del servidor público entregar toda la documentación que esta dirección específica de evolución patrimonial le solicite. ¿Y por qué soy muy específica ahí? Porque algunos reglamentos, ¿no?, determinan, como por ejemplo el del INEGI, lo voy a decir, ¿no? El reglamento del INEGI determina que quien tiene que hacer esas solicitudes, pues es la autoridad investigadora. No, está mal. De entrada yo te voy a decir que si la autoridad investigadora te está solicitando alguna documentación, bueno, pues ya tiene que ser con motivo del inicio de una investigación disciplinaria. La autoridad investigadora no está facultada para llevar a cabo estas verificaciones. Tendrá que ser un órgano específico del órgano interno de control que esté facultado para realizar las verificaciones de evolución patrimonial. Bueno, entonces, este órgano en específico, este órgano administrativo, tratará de solicitarte como servidor público que le otorgues toda la documentación que ella solicita para efecto de verificarte. Acuérdate,
¿Cuál es la finalidad de esta verificación? Lo repito, es observar que todo esté bien, y si no está bien, si no estás bien en tus declaraciones, no lo hiciste correctamente, entonces iniciarte un procedimiento de responsabilidad. O en su caso, darle vista a la Fiscalía Anticorrupción, que corresponde estatal o federal, depende qué tipo de servidor público eres, o depende de cuáles son los recursos que estás manejando para que se te inicie una investigación. Ahí es el meollo del asunto, es el meollo del asunto que estamos nosotros determinando en esta cápsula jurídica. Punto número 1. Acuérdate que cuando se trata de un derecho administrativo sancionador, aunque el procedimiento administrativo de evolución patrimonial no es derecho disciplinario, evidentemente, entonces ahí cuando se trata de sí es un procedimiento administrativo punitivo. ¿Por qué punitivo? Porque a partir de ese procedimiento administrativo te puede recaer una sanción administrativa o una pena en materia penal. Y entonces, recuerda la parte de la convencionalidad. El caso Moya Solís contra Perú, específicamente en el punto 69, determina que cuando puede existir una sanción material, aunque no sea formal, que en la ley no exista como una sanción, automáticamente entra el derecho humano al debido proceso y junto con él la presunción de inocencia y junto con él las garantías mínimas que prevé el 8.2. ¿Dónde las tenemos en la Constitución Política? En el 8.2 de la Convención Americana. ¿Dónde las tenemos en la Constitución Política? Muy sencillo. En los artículos 16, 14, 20 y 29 de la Constitución Política. Específicamente en el 29 párrafo segundo, las garantías mínimas para hacer efectivos los derechos y además el principio de legalidad. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que la autoridad fiscalizadora, en este caso, la autoridad revisora de la evolución patrimonial no te puede obligar de ninguna manera a que tú entregues documentos. Si tú los entregas ya es tu tema, pero no te puede obligar, aunque lo digan sus reglamentos, que acuérdate del rombo de mi metodología geométrica, los reglamentos de ninguna manera pueden estar ni por encima de la Constitución, ni por encima de la Convención Americana. Y dentro de esas garantías mínimas que prevé el 8.2 de la Convención Americana y el 20 constitucional, 8.2 inciso G de la Convención Americana y 20 constitucional, apartado B, fracción segunda, está el derecho a guardar silencio, mejor conocido como el principio de no autoincriminación. ¿Esto qué quiere decir? Y esto también lo prevé el 135 de la Ley General. Quiere decir que, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, quiere decir que ninguna autoridad te puede obligar, aunque así lo diga el reglamento, a que tú tengas que presentar datos de prueba en tu contra. ¿Ya te das cuenta? A que tú tengas que presentar pruebas. Aunado al 20 constitucional apartado A, fracción quinta, la carga de la prueba la tiene la autoridad. Acuérdate, la autoridad tiene la carga de la prueba. Entonces, aun y cuando eso determine precisamente los reglamentos que se refieren a la evolución patrimonial, de ninguna manera tú debes dar ningún tipo de información y ningún tipo de documento. Lo único a lo que tú estás obligado como servidor público en términos del artículo 108 constitucional es hacer tu declaración patrimonial. Si de ahí el órgano interno de control considera que hay alguna inconsistencia, que investigue y que lo demuestre. Y además que denuncie. Y para denunciar precisamente ante la autoridad investigadora, ¿verdad? Que forma parte de la unidad de responsabilidades administrativas, que son las autoridades competentes para realizar una investigación en materia disciplinaria, en el caso de las faltas administrativas, o ante la Fiscalía Anticorrupción, que es la única autoridad facultada para realizar una investigación en materia de delitos cometidos por hechos de corrupción. A ver, el órgano interno de control, este órgano específico de evolución patrimonial no está facultada para eso. No, ellos nada más van a hacer la verificación de la evolución patrimonial. Si considera que hay inconsistencias, bueno, pues ahí está el dato de prueba, deben tener los datos de prueba y no tienen por qué solicitar mayor información. Entonces, conclusión, para que esto específicamente quede ya el conocimiento bien especificado, es importante señalar que todo el derecho administrativo punitivo, es decir, aunque existe una sanción material o solamente material, o además material y formal, entran todas las garantías del debido proceso legal.
y dentro de las garantías mínimas de ese debido proceso legal es lo mínimo, o sea, no hay forma. El 29 constitucional dice que ninguna autoridad puede restringir esos derechos, no hay forma. Entonces, bajo esa perspectiva, la garantía mínima es precisamente el derecho a la no autoincriminación, el derecho a guardar silencio. No tienes por qué otorgar información que te soliciten, porque es un procedimiento administrativo punitivo que puede caer o que puede recaer en una sanción en materia disciplinaria o en una pena en materia penal. Por lo tanto, quien se debe encargar precisamente de la obtención probatoria son las autoridades que consideren que pudiera existir una ilicitud en tu declaración patrimonial. Queridos amigos, espero que esta información te haya servido muchísimo. Me da muchísimo gusto retomar estas cápsulas jurídicas. Me tomé un mes de vacaciones, pero bueno, ya ando por acá. Si tú quieres mayor información o necesitas mayores datos, yo te recomiendo mi libro. El libro de la metodología geométrica para la operatividad dogmática y procesal del derecho punitivo. Especial referencia al derecho disciplinario, pero es una metodología universal que está basada en 6 figuras geométricas, que si una de esas partes de esas figuras geométricas no se cumplen, bueno, pues se violan derechos humanos. Y el debido proceso legal se encuentra en la estrella. Y la forma de operatividad de estas garantías desde una perspectiva de control de convencionalidad y de control de constitucionalidad, bueno, pues las encontramos precisamente en el rombo. Entonces, bueno, pues ahí están todas las resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, jurisprudencia de la Corte Mexicana, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y también, bueno, pues de la Constitución. Pero si tú eres de otro país, a nivel convencional ahí vas a encontrar todo. Ahí está específicamente todas esas garantías mínimas, que son 12, ¿no? Son 12, así lo dice como en el básquet, son 12 que se encuentran precisamente desarrolladas todas con su jurisprudencia. Te mando un beso como siempre, soy la doctora Liz Padilla, sígueme en mis redes sociales, si consideras que esta información es importante, compártela para que llegue a todos los servidores públicos y sepan, ¿verdad? Y consideren a lo que tienen derecho, y también las obligaciones que tienen. Síganme en mis redes sociales, Liz Padilla Facebook, nada más dame seguir. En mi fanpage, Lisbeth Xochitl Padilla Sanabria, sígueme en Twitter, LZBet Padilla 2. También me puedes seguir por Instagram, doctora-Liz-Padilla. Suscríbete a mi canal de YouTube. Esta y otras cápsulas jurídicas ahí van a estar. Doctora Liz Padilla Oficial. Y bueno, pues también estoy en Amazon Music, Apple Music, Spotify también. Y bueno, pues ahí tú encuentras podcast con un montón de información jurídica para la defensa del inocente, la defensa de los servidores públicos y bueno, pues también para las buenas prácticas de las autoridades. Te mando un beso como siempre. Muchísimas gracias. Nos vemos en esta semana con más información jurídica en este maravilloso mundo del derecho. Gracias. Bye bye. Gracias por seguirme.